Muy buenas noches, maestras, maestros. Un gusto poderles saludar el día de hoy. Vamos a comenzar revisando la actividad última en la cual ustedes pues, tienen que subir, que está relacionada a que ustedes puedan construir una reseña crítica donde tienen que establecer pues una estructura, un título que ustedes lo van a proponer, una introducción, datos generales de la lectura, una breve introducción como tal al tema, el desarrollo, que es el resumen, y un juicio valorativo. Ah, esta reseña crítica va a estar contemplada con un porcentaje del 50%. La fecha de entrega estaríamos hablando del 28 de octubre, que sería la próxima semana. No sé si tenemos alguna duda. Si me apoya, por favor, ahí, maestra, cerrando su micrófono. Ok. Eh, ¿Alguna duda, algún comentario de la actividad, maestras, maestros? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces vamos a comenzar comentando que la filosofía de la educación es una rama que se va a ocupar exclusivamente del tema de la educación desde un apartado donde vamos a establecer un comportamiento y también donde vamos a generar un conocimiento. Entonces, la filosofía de la educación y el hombre trata de comprender e interpretar a la educación y su relación con el punto de vista, ¿no? Esta reflexión nos va a llevar a ver su naturaleza, la esencia, los valores de la educación. Al mismo tiempo, la filosofía de la educación nos pone como parte fundamental, ¿sí?, el apartado de la realidad y el proceso social. Ser conscientes de la fundamentación teórica, antropológica, epistemológica y ética de la filosofía implica las prácticas educativas. A partir de ahí, la filosofía de la educación es una disciplina relativamente para poder entender lo que ocurre en nuestro contexto y al mismo tiempo autoliberarnos, ¿no? Y autorregular el proceso de enseñanza-aprendizaje, lógicamente tomando en cuenta lo que nosotros podemos trabajar con nuestros educandos, ¿sí? Desde las diferentes posturas filosóficas, como en el caso de Sócrates, Platón, Aristóteles, quienes hacen aportes específicamente en educación, nos dicen que se habla de una socialización de las personas a través de la enseñanza mediante la educación y que busca en sí al individuo que adquiera ciertos conocimientos que son esenciales para la interacción tanto social como para el desarrollo de una comunidad. Proceso educativo formal, pero también proceso educativo informal, que ahí se establece. La educación y la sociedad están vinculadas, son factores que influyen en el avance y el progreso de las personas y de la sociedad, como ya se ha visto. Las sociedades han ido progresando a raíz de las nuevas posturas contemporáneas. La educación colabora en el crecimiento de una sociedad, también contribuye a una educación para formar a ciudadanos para que puedan participar en la misma y recordemos bien que es un modelo a elegir para educar y va a depender de una sociedad al momento de estarla transitando, desde el apartado social como cultural. Hablar de diferentes posturas de teorías educativas nos lleva a buscar y a comprender los procesos mentales
mediante el cual se obtiene el aprendizaje con el fin de mejorar la educación. Hace unos instantes hablábamos de la postura teórica de la educación de Platón, también la teoría de Rousseau, la teoría de Dewey, de Piaget, que bueno, son eh, promotores del proceso educativo. Hablar de estos procesos, vamos a identificar su importancia, los saberes del hombre, ¿sí? Que estos van a dar solución a grandes problemáticas. Ya bien decía Nelson Mandela cuando nos habla que la educación es el arma más poderosa que tiene el ser humano para poder mejorar a una sociedad. Y en ese sentido nos damos cuenta que la educación, desde una perspectiva de transformación, conlleva a un pensamiento, a una acción, y también nos abre la posibilidad de identificar una naturaleza de la educación. Y también, desde un apartado filosófico, pretende la adquisición de la capacidad de poder plantear problemas y formular supuestos o hipótesis, como las conocemos, ¿no? Desde un campo educacional. La filosofía nos lleva a analizar el fenómeno educativo y a revisar también la transición que tiene esta desde la conceptualización educativa, desde diferentes enfoques, tanto tradicional como una educación moderna. Sabemos que la filosofía es interdisciplinar porque se relaciona con la teología, con la axiología, con la psicología, con la antropología, y que éstas coadyuvan para poder entender a una sociedad y también el contexto donde nosotros pues estamos inmersos, ¿sí? Entonces la filosofía se relaciona con estas ciencias para ver su estructura, su proceso, sus fines de la educación desde una perspectiva filosófica, pero también ver al ser humano y en poder entender este apartado. La estructura de un sistema educativo está relacionada a la formación del ciudadano y a partir de ahí nos damos cuenta de que cada uno de estos niveles educativos van a coadyuvar a la formación del ciudadano. La filosofía de la educación, entonces, podríamos decir que implica generar un ejercicio de libertad humana que conlleve a reflexionar, a poder desarrollar competencias y un sentido crítico en los educandos. Las competencias que permitan cuestionar, comparar y conceptualizar la realidad. Ok, les escuchamos, maestras, maestros. ¿Algún comentario, por favor? ¿Algún comentario, maestras, maestros, por favor? ¿Alguna participación? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Vamos a entonces a transitar en el aporte educativo en la cual vamos a ver la adquisición del conocimiento. Vamos a identificarlo a partir de ciertos postulados epistemológicos, donde nosotros como
partícipes de un proceso educativo, vamos a transitar. El conocimiento se va a adquirir bajo ciertas líneas y es ahí donde nosotros podemos intervenir. Desde una didáctica de construcción situacional, vamos a elaborar contenidos, estrategias e interacciones didácticas. Tenemos que ver el contexto, ¿sí? A los alumnos, al docente y a la ciencia o al contenido como le conocemos. El centro escolar debe estar vinculado al aula, donde nosotros estamos atendiendo el proceso educativo y poderlo identificar y a partir de ahí empezar a trabajarlo desde tres posturas, desde un plano teórico, que sería el proceso donde nosotros establecemos nuestra postura científica e ideológica. También nos iremos a un plano práctico, que es la intervención curricular, lo que nosotros hacemos con nuestros alumnos. Y también desde un plano profesional, que es la actuación del aula. Tenemos que ver a la filosofía, a la epistemología y a la didáctica. Y a partir de ahí podemos decir que la educación es una actividad que consigue que el conocimiento pase por los procesos y a partir de ahí el alumno pueda adquirir un conocimiento. Podemos decir también que las dimensiones del fin de la educación. El fin de la educación está vinculado desde el área personal, pero también de una manera inminentemente social, donde el individuo va a participar desde la parte absoluta y relativa, religiosa, cultural y social. El fin inminente de la educación vincula al proceso integral que abarca todas las capacidades del sujeto, jerárquico que clasifica la importación del proceso educativo y unitario, que es de un solo ser, que en este caso estamos hablando de nuestro educado. Desde un modelo que se establece desde la personalidad, el apartado psicológico y moral, vamos a darnos cuenta el desequilibrio, la tensión, el dinamismo y la estabilidad que se pueda generar para construir la personalidad del educado. En el yo ideal, que es un proyecto de vida idealizado con el fin de escapar del yo real. El yo real, lo que yo soy. A partir de esto, vemos la integración de la personalidad para la aceptación de las potencialidades propias, para la socialización de la personalidad mediante un medio sociocultural y la conciencia íntima de clasificación de lo importante. El docente va a vincular al proceso psicológico y moral. Hablamos de la dimensión transitiva del fin de la educación. Esta vincula a la necesidad de relacionarse con el otro apartado de actualizar las capacidades de una teoría racional de necesidades, el ser humano desde una necesidad de relacionar, pero también desde el nivel filosófico, social y espiritual. Los fines entonces de la dimensión de la educación conllevan a ver el carácter social propio de la naturaleza. Desde un proceso socializador, donde vemos las exigencias internas para el desarrollo pleno y desde un carácter ético para el desarrollo de virtudes en los cuales se vincula el apartado social, de obtener bienes para la vida cotidiana
y conocer y ver la transformación del medio natural. A partir de ahí vamos a identificar a la filosofía. Hablábamos en las sesiones anteriores de las condiciones básicas para filosofar. Nos decía que tenemos que hacer una ruptura con el apartado cotidiano. Un apartado más, el, el generar una reflexión crítica, poniendo en cuestión principios que justifican una realidad. Y también un pensamiento abstracto. Desde este pensamiento se construye, se organiza y se dan conceptos. Entonces podríamos decir entonces que la filosofía ayuda a reflexionar, tiene un carácter especulativo y también desde una postura universal. La concepción filosófica tiene como objeto explicar de manera racional el ser y el sentido último de las cosas y de la vida o del mundo. La conceptualización de educación, como bien sabemos, que es un proceso esencialmente humano, social, cultural, mediante el cual se transmiten y se aprenden conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Hablábamos también sobre esta conexión entre la filosofía de la educación y nos dice que es una autoliberación y una autorregulación del humano, desde la construcción de los esquemas conceptuales que permiten hacer más inteligibles de la realidad, pero también de las actividades humanas. Entonces, proyectar modelos que posibiliten la transformación de la realidad, que es ahí donde nosotros, pues, permanecemos. Hablábamos hace unos instantes sobre esta relación desde el apartado filosófico que se vincula con la epistemología, la ética, la sociología, la teología, y que cada una de estas, bueno, da un aporte a la ley. Entonces podríamos decir que la filosofía de la educación es una disciplina para reflexionar, criticar, analizar y también ver el apartado normativo de los enfoques, de los procesos y las prácticas educativas. Sabemos de antemano que hay diferentes funciones. Hablamos de una función reflexiva, analítica, función crítica y normativa. A partir de ahí, construimos ya una postura de la filosofía de la educación. ¿Cómo adquirimos nosotros el conocimiento? Recuerden que es, antes de comentar, ¿alguien desea participar? Maestras, maestros, les escuchamos. Sí, maestra, le escuchamos. Hola, buenas noches.
Gracias, maestra, muy amable. Sí, efectivamente, ahí tenemos la filosofía de la educación, donde hay un cambio, no únicamente desde el proceso donde se establece el apartado en decir, bueno, está la práctica, está la teoría, y es ahí donde nosotros debemos de atender. Ok. ¿Alguien más de las maestras, de los maestros? Ok, muy bien, maestra, gracias, muy amable. ¿Alguien más de las maestras, de los maestros que quisiera aportar algo? Sí, maestra, lo escuchamos.
Ok, maestra, gracias, muy amable. ¿Alguien más de las compañeras maestras, de los maestros? Em, Hola, sí, maestro, lo escuchamos. Buenas noches. A usted, maestra, muy amable. Gracias. Podemos decir entonces que la filosofía de la educación nos lleva a poder comprender lo que se da y lo que ocurre en nuestro contexto educativo, en nuestra aula, ¿no? También la filosofía de la educación conlleva a identificar cómo se adquiere el conocimiento y es ahí también donde nosotros tenemos que atender esto. Recordemos que el conocimiento es el reflejo subjetivo, ¿sí? Para llevarlo a una realidad objetiva y a partir de ahí en ver una conciencia. Vamos a definir el conocimiento. El conocimiento es una relación entre el sujeto que estamos hablando, que somos nosotros los docentes, que conoce, y el objeto, que en este caso estamos considerando al alumno, que se deja conocer. La función del sujeto es aprender del objeto como tal. El objeto nos lleva a ser aprensible del mismo y aprender del sujeto. Además, dicha relación va a involucrar y va a depender de los procesos sociales, en el grado de profundidad que nosotros le demos a partir de la realidad y poder comprender y conocer y transformar la sociedad. Entonces, el conocimiento y los niveles que se desarrolla es a partir de un proceso común o empírico, que a ese vamos a llamar ese conocimiento práctico, popular, que no es metódico, que no es sistemático, que se obtiene a través de la vida diaria. Ahora, si nosotros nos vamos al apartado lógico-racional, vamos a identificar un conocimiento con un objetivo que es racional, que es metódico, que contiene un espíritu crítico y se va a llevar a la demostración de los hechos, que es ahí donde nosotros nos encontramos. Las fases del conocimiento, desde una fase sensorial, una más de transición y de fase lógica racional. El proceso del conocimiento va a partir
de la realidad, de los sentidos, de lo que nosotros observamos de nuestros educandos, y para llevarlo a un proceso sensible, ¿sí? Y también desde la percepción y el entendimiento del proceso abstracto que conlleva revisar las ideas de la fase del conocimiento. Remarcamos entonces, el proceso del conocimiento lo vemos desde la realidad, desde los sentidos y desde el entendimiento. Esta realidad nos lleva a este proceso sensible de percepción de un proceso abstracto para llegar a las ideas. Comentábamos, la fase sensorial nos lleva a ver la realidad de la razón de la actividad de los sentidos, de los órganos, lo que nosotros vemos, ¿no? Con nuestros sentidos. A partir de ahí, estos componentes de la fase sensorial van a estar vinculados a las percepciones y a las representaciones. Cuando nuestro niño, nuestro educando, nuestro adolescente, nuestro joven se manifiesta, ¿sí? Mediante una percepción que se obtiene y una representación. Pensemos en el concepto muy común en los estudiantes, que es la evaluación. Cuando nosotros mencionamos este concepto en nuestros alumnos, en automático lo perciben y luego lo representan. ¿Qué? Un rechazo. ¿Debido a qué? Bueno, por la formación que se va teniendo en referencia al contenido que se atiende, ¿no? Que en este caso estamos poniendo como ejemplo la evaluación. Entonces podríamos decir que para llegar a la fase lógica racional, donde nosotros como sujetos y objetos del conocimiento vamos a identificar la importancia que tiene esta para describir y dar a conocer, pues, un problema. Esta nos lleva a ver las posibilidades de romper, ¿sí? De fragmentar estas barreras para llevarnos a la experiencia directa y llegar a la razón. Es entender al otro, es comprender el comportamiento de cómo éste transita desde el proceso, desde los componentes, desde el apartado del juicio, el raciocinio, las leyes, la teoría, la ciencia. Es ahí donde nosotros como partícipes educativos que somos necesitamos identificar y atender. Hablar sobre el impacto que tiene la filosofía de la educación nos conlleva a ver a nuestros alumnos, a que puedan desarrollar ciertas competencias en debatir, argumentar y tener un pensamiento crítico. Podríamos decir entonces la importancia que tiene la filosofía de la educación en este siglo XXI. Nos conlleva, más que todo, a identificar el objetivo, que es analizar la importancia de la filosofía y ver sus orígenes desde los procesos de culturas, ¿sí? De poder comprender y convivir. Y es ahí donde entra el apartado de la epistemología de la educación y la filosofía de la educación. Decíamos hace unos instantes
que éstas se relacionan, ¿no? Desde el apartado epistemológico del conocimiento que se va dando hablábamos de la antropología, la sociología, la filosofía, o sea, se articulan para echar a andar y formar a ciudadanos con ciertas características, ¿no? Okey, les escuchamos, maestras, maestros. ¿Alguien más? ¿Alguna participación? Okey, bueno, vamos a ver entonces. Hablábamos hace unos momentos sobre, pues, todo este apartado filosófico que conlleva a tomar en cuenta las condiciones básicas para filosofar. Decíamos, ruptura de lo cotidiano, reflexión crítica y pensamiento abstracto. Un apartado filosófico, reflexivo, especulativo y universal. Un proceso educativo vinculado a la parte social, cultural, mediante la cual se transmiten conocimientos. Se articulan y eso nos ayuda a entender el contexto donde el alumno transita, ¿sí? En ese sentido, vemos una autoliberación, una autorrealización, ¿sí? Una construcción de esquemas conceptuales que permiten ver la realidad del educando. Desde el apartado epistemológico, ético, axiológico y teológico, que son las disciplinas en las cuales la filosofía de la educación se fortalece. Podríamos cerrar entonces el día de hoy con esta postura que la filosofía de la educación va a conllevar a que nosotros, los docentes, seamos más reflexivos, podamos criticar, podamos también llevar al análisis y, más que todo, a tomar en cuenta las prácticas educativas. A partir de ahí, necesitamos identificar el proceso de lo que es la filosofía de la educación. Ok, ¿algún aporte, maestras, maestros? ¿Todo bien? Ok, pues vamos a cerrar el día de hoy hasta acá. Agradecer la disponibilidad para estar en las sesiones. También tomar en cuenta em, la disposición y responsabilidad que se tiene en subir las actividades, ¿sí? Em, pues es un gusto acompañarles en su formación como maestros en ciencias de la educación con este enfoque de valores, ¿no? Entonces, les invitamos a revisar la plataforma, a poder continuar con este proceso de formación. Y si tuviésemos alguna duda, algún comentario, pues bueno, ahí estaremos prestos para poder responder a ellos. ¿Alguien más, maestras, maestros? Bueno, entonces, pues, cuídense mucho, bonita noche. Bye, maestras. Bye, maestras. Bye. Gracias, bye, maestras. Gracias, cuídense, maestra.